y el propósito es de vivir una vida diferente, vivir una vida cambiada. No saben por qué lo digo esto. Yo espero no estar ofendiendo a nadie. Pero la palabra de Dios, cuando la leemos, nos ofende. Yo no sé si usted ha escuchado cuando ha salido a evangelizar. Comparto, ¿cómo se dice? Volantes, no sé cómo se llama, folletos. Y me dicen, alguien ya el evangélico, el cristiano, el santurrón, mire usted no me comparta porque tal iglesia son así. Me empiezan a comparar. Y saben, hermanos, varias veces yo he tenido que pedir perdón por ellos, por llevar esa vida. Me dicen, aquí sí, cuando están con la Biblia me hablan bonito, pero cuando no están con la Biblia, yo paso por la calle y son mis vecinos, no me saludan, no me dirigen la palabra. ¿Dónde está el vivir diferente, el de vivir una vida cambiada, el de vivir una vida transformada? A veces llegamos a la iglesia con máscaras, ¿no? Aquí somos santos, en la casa somos hombres. Yo me encontré con una directora de un colegio. Mi hija estudia un inicial y me presentaron que ella era hermana de una iglesia que nosotros conocemos. Y yo le dije, ya somos hermanos en Cristo. Y ella me dice, mira, yo no te puedo hablar como hermana porque yo aquí soy directora y tengo que hablar de esta manera. Entonces, ¿dónde está nuestra identidad, hermanos? ¿Y saben por qué no se presentaba como cristiana? Porque ella hacía y deshacía en el colegio con las profesoras que estaban vinculadas con ella. No vivía una vida diferente. Y de repente nosotros estamos así. Pues la palabra de Dios nos está retando a llevar una vida diferente, ya que hemos obtenido una bendición, una nueva esperanza, una nueva relación, tenemos una nueva relación, tenemos una herencia y tenemos una garantía, las arcas de nuestra salvación. Dios quiere que tú y yo vivamos diferente, vivamos vidas cambiadas. Que hablemos de este mensaje en esta mañana, en esta tarde, esta noche. La palabra empieza con un nombre: Pablo. Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Por qué no empezar Jesús, verdad? Pero ¿por qué empezó Pablo a decir Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios? Y aquí entramos en el mensaje, hermanos. Quiero hablar acerca sobre Pablo, acerca sobre el propósito de la misión, y te quiero hablar acerca sobre la fidelidad que Dios espera de cada uno de nosotros y de la gracia que Dios te da. A menudo oímos y compartimos el mensaje de Pablo y decimos, qué bonito, Pablo escribió tal carta, Pablo decía tan bonito, mira ciertas palabras. No, pero yo a mí me gustan los evangelios porque veo más la vida de Cristo. No, a mí me gusta tal libro, pero lo que dice Pablo como que entra en cuestión y no me agrada, no me gusta. Pues hermano, lo que Pablo escribió no es porque a él se le dio la gana. Pablo escribió porque él fue una pluma en las manos de Dios escribiendo lo que Dios quería para con la iglesia. Y si Pablo escribió eso, no se queje con Pablo, quéjese con Dios. Quéjese con Dios cada vez que el pastor, cada vez que alguien comparte la palabra de Dios y no le agrada, quéjese con Dios. Porque a veces alguien dice, no, ya el pastor se la agarró conmigo y que esto. No, el pastor está simplemente repitiendo lo que Dios dice y espera de cada uno de nosotros. Quéjese con Dios. Muchas veces estamos realmente quejándonos de lo que decimos, pero es Dios quien espera algo de nosotros. Y Pablo dice que Pablo es un apóstol. Y todos sabemos y conocemos que un apóstol tiene que decir algo. Un apóstol es una persona enviada con una misión. Si ustedes van conmigo al libro de Mateo capítulo
enviado, que tiene que decir algo de parte de Dios, que va realmente con un propósito, con una misión, que tiene que realmente decir, anunciar. Y Pablo era un misionero, Pablo estaba siendo enviado con una misión, así como tú y yo hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y tú y yo hemos recibido una tarea. Siempre lo escucho este pasaje para hacernos recordar nuestra misión de vida, así yo lo llamo, nuestra misión de vida. Es Mateo capítulo 28, la gran comisión. Hechos 1:8. Y podemos usar varios versículos donde habla acerca sobre que tenemos que ir por las personas. Tú y yo tenemos una misión de vida. Tenemos que comunicar algo a las personas, así como un misionero, así como Pablo. Somos enviados. Jesús, orando por nosotros, nos decía que también nos enviaba por las personas que no lo conocen. Pregunta: ¿yo estoy viviendo esa vida con propósito? ¿Estoy cumpliendo mi misión de vida? ¿Estoy entendiendo por qué estoy aquí? ¿Estoy preguntándome por qué es que Dios permite que yo respire? ¿Por lo que yo respire? ¿O por qué Dios permite que yo despierta y pueda ver a mi familia, pueda ver a mis hijos? Hermanos, Dios lo permite porque Dios tiene un propósito para tu vida, que cumpla tu misión de vida, de ir y hacer discípulos. Y a veces decimos, vamos a hacer discípulos cuando la iglesia empiece a evangelizar geográficamente. Pero nos hemos olvidado que también hay un evangelismo intencional, que es todos los días donde yo me encuentre, yo tengo que evangelizar intencionalmente. Esto lo hemos puesto en práctica en nuestra iglesia y en mi vida, y hermanos, he conocido a muchas personas intencionalmente y le he llevado el mensaje de Dios. La pandemia ha cambiado mucho la vida de la iglesia. No estamos compartiendo el mensaje de Dios. Tenemos una misión, tenemos una tarea, de ver vidas transformadas, de ver vidas salvadas. Pero para ver vidas transformadas, tenemos que ser una iglesia diferente, que haga una diferencia afuera. ¿Me entendieron, hermanos? Yo me repito esa iglesia, digo así: tenemos que ser una iglesia diferente para marcar la diferencia afuera. Pablo realmente recibió una comisión. Usted lo va a ver en Hechos capítulo 9, verso 15. Dios le dice que a Pablo lo había apartado, lo llamó ¿para qué? Para ser apóstol de los gentiles y los reyes, y por último le dice a la nación de Israel. En Gálatas capítulo 2, verso 7, Pablo es un apóstol enviado a los gentiles, y un gentil es realmente una persona no judía, de otra nacionalidad. En segundo lugar, Pablo es un apóstol, pero por la voluntad de Dios. Y si es un apóstol de Dios, escuchen bien, hermanos, Pablo tiene autoridad para decir lo que tiene que decir, porque es un apóstol por la voluntad de Dios, no por propia voluntad o no por propio mérito, sino por la voluntad de Dios. Y Pablo tiene una misión, y la misión es de Dios. Hermanos, aquí hay que aprender realmente lo que Pablo nos dice, cómo tenemos que andar. Pablo nos dice cómo tenemos que vivir. ¿Tú has leído cómo dice Pablo que tenemos que andar?
Pablo nos está diciendo cómo tú quieres vivir en la iglesia. ¿Cómo es entonces este mensaje que Dios tiene para nosotros, Pastor Elías, hoy? Dios quiere que tú y yo, el mensaje que Pablo quiere que entiendas el mensaje es que vivas con el propósito de Dios. Es el propósito de Dios, porque si no, nuevamente Efesios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. Ahora aquí, hermanos, ustedes saben, voy a hacer esta pregunta porque esto me gusta. Me gusta, cada vez que salgo a predicar, me gusta preguntar a la iglesia. Quiero tener contacto con ellos. Y no quiero preguntarte, simplemente te voy a hacer. Hermano, nombre, Juan. Juan, ¿sabes qué significa la palabra santo? Hermanita, ¿tu nombre es? Sí. Guillermo. Kiara. Dime la palabra santo. Santo. En la Biblia, ¿qué quiere decir? Creo que es lo que es una palabra muy sencilla, hermanos. La palabra santo, yo sé que usted lo sabe, si no te contempló, de repente no. Es apartado, separado. Para el uso de Dios. Cuando una persona es dedicada, ¿cuántos padres han dedicado a sus hijos? Tú lo has apartado para Dios, pero ya tiene 12 años, ya no está en la iglesia. ¿Y dónde está el compromiso? Lo apartaste. Es como cuando a Sansón, cuando estuvo en el vientre de su madre, Dios ya lo había apartado, separado. Yo espero que en esta noche Dios esté tocando nuestras vidas, y si tú has dedicado a tus hijos, tienes mucha responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor. Los separaste, apartaste a tu hijo para Dios, para que venga a la iglesia, conozca a Dios, sea instruido en la palabra. ¿Sí? O a veces hubo un tiempo de consagración y te consagraste. La palabra consagración también quiere decir apartado y separado para el uso exclusivo de Dios. Mi vida va a ser apartada para el uso de Dios. Y el pastor está diciendo, hermano, venga, vamos a apoyar en la iglesia, vamos a velar. Y no venimos, pero me consagré para el Señor. La palabra santo, hermanos, simple y llanamente es separado, apartado. Eso es lo que hemos aprendido en el libro de Levíticos. Dios nos ha apartado con un propósito. Y es un propósito eterno. Así que sabiendo y teniendo en mente que la palabra santo quiere decir apartado, separado para el uso de Dios, Dios está hablando de un propósito para con tu vida, que Dios separa a alguien, a una persona común y corriente para el uso de Dios, con un propósito eterno. Dios nos separa conforme a su plan. Él nos está separando conforme a su plan. Y el plan de Dios es que cumplamos nuestra misión de vida. Y el plan de Dios es que nosotros le hagamos conocido. Por eso en la iglesia venimos para conocer a Dios, para hacerlo conocido afuera. Ese es el plan de Dios. Que su reino se establezca en la vida de las personas y que se extienda. El de cumplir la gran comisión, ir y hacer discípulos. Ese es el plan de Dios. Y el propósito de Dios para con nuestras vidas es que tú le glorifiques. Es que la iglesia le glorifique. ¿Cuándo vas a entender eso? Cuando entiendas acerca sobre la voluntad de Dios. No eres tú, querido. Es Cristo. No eres tú. Es Cristo.
Dios nos está diciendo que varias veces seamos santos. No que realmente yo tenga una apariencia de piedad y que realmente me vea que soy un buen cristiano, que realmente tengo buenos principios, buenos valores, ahí estoy con el pastor, y solamente soy de apariencias. Y estamos a veces como Judas. Usted cuando lee los evangelios, hermanos, así ha notado, cuando Jesús está en la mesa, Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y Jesús da detalles que está conmigo, el que está agarrando el pan, el que está esto. Y todos realmente empiezan a mirarse los 11, a Pedro debe ser, o Juan quizás, pero no miraban a Judas. ¿Por qué? Porque Judas tenía una apariencia de santo, de que él no hacía daño a nadie. Aparentemente era una buena persona. Pero miren lo que llegó a ser Judas. Venir al Señor. Y Dios no está queriendo que yo sea un buen cristiano. Simplemente que viva una vida diferente. Que hermanos, tú y yo somos santos por la gracia de Dios. Es como hace un momento San Juan, ¿Santa qué? Santa Chiara. Aunque bonito suena, ¿no? Santa Chiara, Santo Juan, Santo. Cada uno de ustedes son santos. No está diciendo eso. Está diciendo la palabra de Dios. Somos santos y apartados para Dios. Pero con un propósito. Cuando tú empiezas a leer el capítulo 4, habla la Biblia, el capítulo 4, Efesios, capítulo 4, verso 11 al 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. ¿Cuál fue el propósito? De edificar el cuerpo de Cristo. Y en estos versículos Dios está hablando a los pastores, a los líderes que estamos enseñando la palabra de Dios con el propósito de edificar. Pero también en el versículo 16, en ese mismo capítulo, Dios le dice a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que también estamos para edificarnos los unos a los otros. Que yo pueda dar mi hombro al hermano caído, que yo le pueda animar a mi hermano que está pasando momentos difíciles, le pueda visitar, le pueda animar, venir a la iglesia, animarle a que lleve realmente un discipulado.
soy el mismo, no necesito ayuda. No. Nos necesitamos el uno al otro. Entonces cada miembro es un santo. Aceptemos a Cristo, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ya somos santos, ya somos apartados, pero apartados con un propósito eterno para cumplir con el gran plan. Y el mensaje de Pablo es uno con propósito, porque Cristo es realmente quien nos está llamando a ser santos, apartados. A los que estamos apartados en Cristo debemos vivir conforme a los propósitos de Dios, no conforme a mis propios planes, no conforme a mis propios intereses, sino al propósito de Dios. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que vivamos conforme al propósito de Dios. Pero este propósito, sin embargo, requiere algo. Y requiere un reto. Y ese reto se llama compromiso. Compromiso. Como le dije hace un momento, yo puedo ser santo sin seguir a Cristo. Pero Dios nos llama a ser santos con un propósito, para poder realmente tener ese compromiso de que seamos fieles. Dios quiere dos cosas que sea santo y sea fiel. Hay una gran diferencia en estas dos palabras. Usted decide ser las dos cosas o decide ser santo y fiel. Pero Dios quiere las dos cosas. Dios quiere que seamos realmente santos y fieles. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, realmente Él estaba buscando para salvar a las personas. Pero Jesús usaba una palabra imperativa para que las personas tomaran una decisión con compromiso. Y esa palabra era sigue. Así como en la salvación hay un llamado a la salvación, también hay un llamado, un segundo llamado al servicio. ¿Cuántos de ustedes ya están comprometidos en el servicio de la iglesia? Están siendo maestros, están siendo realmente trabajando con niños en el ministerio, apoyando aquí en la iglesia para la extensión, para que se pueda realmente edificar. ¿Cuántos? Dios te llama, pero a veces nos dice, sígueme. Y a veces decimos, no Señor, todavía voy a esperar que termine mi carrera, mi trabajo y demás. No hacemos ese compromiso. Pero Dios quiere que tú y yo nos comprometamos para ser fiel. Cristo está usando estas mismas palabras hoy en día y te dice, sígueme, pero tú tomas la decisión si le sigues o no. ¿Cuántos de ustedes en esta noche van a tomar la decisión de seguir a Jesús? Yo no sé y espero que esta noche no te esté incomodando, pero es la palabra de Dios. Dios quiere vidas cambiadas. Este tipo de vida con propósito tiene una diferencia. Usted tiene una vida diferente, hermanos. Usted está haciendo la diferencia. ¿Dónde es que usted tiene que hacer la diferencia? Aquí, en esta zona de Zapallar. En esta zona. Aquí es donde tenemos que marcar la diferencia. En nuestro hogar, en nuestro trabajo. Cristo te está diciendo que esta noche sigue, porque tiene un propósito eterno para contigo. No te quiero cansar, hermanos, voy a terminar. Solamente quiero que me prestes atención por un momento. Y termino. Versículo 2, el mensaje es personal. El mensaje es personal. ¿Saben por qué? Porque ahí dice que nosotros recibimos gracia y lo que hemos cantado, paz. Gracia y
paz para con Dios. Filipenses 4:7. La gracia de Dios que le ofrece Cristo Jesús es para que usted sea fiel. Y la fidelidad resultará en una paz de Dios, pero ¿dónde? En el corazón de cada uno de nosotros. Tenemos paz para con Dios y tenemos paz con Dios en el corazón. Hermanos, sabiendo que usted va a experimentar la perfecta paz de Dios, porque usted sabrá lo que está haciendo en estos días. Llevado lo que usted está haciendo, llevado la palabra de Dios, está llegando a Dios, está perdiendo la palabra de Dios, usted no está perdiendo su tiempo. Usted no está haciendo algo que realmente se va a perder, sino usted está haciendo algo eterno. Usted no está haciendo algo en vano, porque vivir la vida cristiana no es en vano, no es pasajero, es eterno. Sabiendo eso, usted va a experimentar esta paz de Dios. Termino haciéndote estas preguntas. Quiero que se tenga la hora. Normalmente yo predico una hora, pero no sé cómo. Algunos pueden decir 5 minutos, media hora. Pero no sé, yo me desplayo bastante. Estoy corriendo porque realmente hablo bastante. Ahí está la iglesia. Ellos son testigos, pueden decir 1 hora de Dios. Y la iglesia no se cansa. Se ha acostumbrado a la verdad. Hermanos, ya lo saben. Sabiendo que tienes una misión, porque así como Pablo tienes una misión, algo que decir a las personas. Tienes un mensaje, pero no de parte de ti, de parte de Dios, y hacerlo conocido. Pero para hacerlo conocido, yo tengo que conocerlo. Y para conocerlo, Dios ha puesto aquí en la iglesia pastores y maestros y evangelistas. Así que yo tengo que conocer a Dios primeramente, ¿dónde? En la escuela dominical. Tengo que estar discipulando para conocer a Dios. Pero a veces nosotros somos selectivos. ¿Quién va a enseñar tal curso? Le mando a alguien. Si eres pila, yo con él estoy. Que con el hermano, claro, no, que no. ¿Se dan cuenta? No son ellos, es Cristo en ellos que nos está trayendo el mensaje para conocerlos. Por eso Dios nos pide vidas cambiadas y vidas diferentes. Que no sea su carne. Pablo nos escribió de cómo es nuestra carne. ¿Usted quiere saber si está dando la carne o el espíritu? Lean Filipenses, lean Gálatas. Dice las obras de la carne, por el fruto de la carne son tal, ira, malicia, malos pensamientos. ¿Cuántos de ustedes a propósito, hermanos, que estoy teniendo de tema, que me gusta esto? ¿Cuántos de ustedes, cuando miran a una persona, qué piensan de esa primera persona, a primera vista que la ven? ¿Piensan cosas buenas de esa persona? Siempre está en prejuzgar. Cuando yo aprendo que tengo una misión de vida con propósito y plan, Cristo me dice, no debo de buscar, porque no soy yo, sino es Cristo en mí. Tienes una misión de vida. Eres santo, apartado, con un propósito eterno. Dios dice ser santo y fiel. Fiel, y para ser fiel necesitamos compromiso. Comprometerme con mi iglesia para la extensión del reino de Dios. Compromiso con Dios. Y a propósito, hermanos, algo que aprendí hace poco como pastor, les comparto como pastor. Porque estaba yo en una clase. Aprendí que cuando yo acepté a Cristo, me comprometí con Jesús, en primer lugar, de serle fiel a Él. En segundo lugar, me comprometí en asistir y edificarme en una iglesia local
y comprometerme con mi iglesia local para ser parte de la edificación y que yo sea parte de poder traer personas a la congregación. ¿Cuántos de ustedes están haciendo eso? ¿Ustedes sabían que se comprometieron con Cristo? Ustedes no se comprometieron con la iglesia, se comprometieron con Cristo. De ser fiel y leal. Y a veces faltamos a nuestro compromiso. Cuando tenga la oportunidad voy a pedir invitados, cuando tenga la oportunidad voy a organizar. Y a veces pensamos así porque no entendemos el propósito de vida. De vivir vidas diferentes. Muchos cristianos, disculpe la palabra, cristianos mediocres están fuera. Que dicen ser cristianos, ni siquiera comparten la palabra de Dios. No evangelizan, su testimonio está mucho peor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo es tu misión de vida? ¿Eres santo apartado? ¿Eres una vida con propósito para Dios? ¿Eres fiel al compromiso? Y da gracias a Dios que tienes paz con Dios, paz en tu corazón para con Dios. Y tienes suficiente gracia para servir a Dios. No le hagas esperar al Señor. Y digas cuando yo pueda, cuando yo quiera. Voy a vivir mi vida para Dios, voy a tomar la decisión de vivir como yo quiera. Hermanos, cuando tú dices como tú quieres, están diciendo mi orgullo, mi ego me va a dirigir y no Cristo. Y no digas, Cristo en mí. No es Cristo, es tu ego, es tu orgullo. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta que es yo? Cuando tú le digas al pastor, pastor, estoy tratando de venir a la iglesia, pastor, estoy tratando de discipular. Es tu orgullo. El propio esfuerzo quieres conocer a Jesús y no le das lugar al Espíritu Santo en tu vida. Porque el Espíritu Santo quiere que tú goces de esta nueva bendición que Jesús te ha dado. Y que puedas experimentar esta vida diferente y puedas terminar diciendo, no soy yo, sino Cristo en mí, que gran amor. Y si hablamos del amor, una persona que verdad están entendiendo del amor, están del amor. Y Dios nos dice en su palabra, si tú me amas, guardas mis mandamientos. Y guardar tus mandamientos no es memorizar la Biblia, es ponerlos en práctica. Por eso las personas no quieren venir a Cristo. Que son nosotros los que les amamos. ¿Por qué? Porque no pongo en práctica el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Estoy prejuzgando a las personas. Yo con mi esposa este año hemos aprendido a través de la hermana Wilma, su reino. Un día mi esposa se abrió con ella a evangelizar. Y esta hermanita ya tiene muchos años, ya no está aquí. Se fue a darle folletos a personas que estaban ebrias y les hablaba del amor de Dios. Una vez con mi esposa, después de que mi esposa vio a sus amigos evangelizar, estábamos con la Buenos Aires y mi esposa va a esas personas que estaban tomando. ¿Saben lo que decían ellos? Gracias. Gracias. A veces decimos, no, esto no me va a pero hay algunos que sí. Entonces, te vuelvo a decir, te vas a comprometer con Cristo, de serle fiel, de ser un santo apartado para el propósito de Dios. Vas a ser
si Dios te habla en esta noche, que hay un hermano, sé consciente, si Dios te habla, toma una decisión y decides que todo lo que voy a hacer es ahora que sé que esto me hace cosas que no soy yo, sino eres tú, aquí estoy. Fui, porque Daniel me dijo a mi papá que colabore,